Tomamos contacto, entiendo que está en la región del Biobío el diputado Diego Chalper, en campaña me imagino, porque no es su región, es diputado en la zona de O'Higgins, o en la región de O'Higgins. Diego Chalper, muy buenas noches, gracias por recibirnos. No, está muteado. Ahí sí, Matías. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo está usted? Le decía que estoy aquí en Concepción, efectivamente, apoyando a los candidatos de Renovación Nacional y de Chile Vamos en la región del Biobío. Gusto saludarlo. Igualmente. Anoche en Valparaíso, hoy día en Concepción, la vida nómada de la época de las campañas de los políticos, pues. Así es, ¿no? Así es. Y mañana posiblemente en otra región y después en la región de O'Higgins, que es mi distrito. Así que ahí vamos poniéndole empeño. No tanto como usted, pero le ponemos empeño. Pero yo no soy candidato a nada. Diego Chalper. Al menos por ahora. Diego Chalper, lo importante, más que, no porque sea una región más importante que otra, no lo que está haciendo hoy día en Concepción, eso lo verán las urnas, cómo les va a ustedes con sus campañas, lo importante es lo que ocurrió anoche, seriamente. Porque una reunión, una cumbre, diría yo, muy importante con el presidente de la República y la oposición, hablando, usando palabras suyas, muy francamente, sobre un tema que agobia a muchos chilenos y chilenas. Le quiero preguntar primero desde afuera hacia adentro. ¿Qué le parece a usted que la oposición no haya ido completa, que la clase política no sea capaz a estas alturas del partido de sentarse toda en una sola mesa, por muy discrepante que sea la mirada que haya sobre el problema? Bueno, saludar a los auditores. A ver, Matías, yo primero empatizo con aquellos que a estas alturas desconfían, porque yo les recuerdo que hubo una mesa de seguridad, yo participé de esa mesa. Esa mesa fue fagocitada cuando se decidió unilateralmente proceder a indultos presidenciales muy cuestionados y por lo tanto yo empatizo con aquella parte de la oposición, especialmente con, por ejemplo, el diputado Castro de Renovación que nos decía yo no les creo. Pero yo y Andrés Longton, por hablarle por Renovación Nacional, considerábamos que era importante ir a decirle personalmente cuál era nuestro planteamiento. Hicimos una carta por escrito para que constaran por escrito y otra de las condiciones que pusimos fue que fuera una conversación y no un monólogo, o sea, que esto no consistiera en que los distintos ministros asistentes nos expusieran sus puntos de vista y nosotros opináramos al final, y eso fue lo que se dio. Por eso dije que fue una reunión franca, Matías, porque yo me atrevería a decir que desde muchísimo tiempo, si no quizás nunca, habíamos tenido una conversación tan sincera, de tanto dato, y por tanto otra cosa, que es que la ministra Toá partió a la reunión, y no cuento ninguna infidencia con esto, haciendo una presentación sobre la migración ilegal como un fenómeno problemático. Y eso es importante porque a mí por lo menos no se me olvida que este gobierno se estrenó considerando a la migración ilegal como un fenómeno social. Acuérdese usted que el presidente Boric presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar normas relativas a la reconducción. Entonces, que hoy día se considere que la migración ilegal es un problema, a mí me parece que es un avance muy sustantivo, y usted como me conoce, yo tengo mis apuntes, porque fui apuntando lo que dijeron cada uno de los intervinientes, y no se me olvida que el presidente Boric considera como lo principal alcanzar consensos políticos en este tipo de temas para poder avanzar. Así que eso le diría yo como introducción. Ya, está bien, pero déjeme terminar con el concepto introductorio. ¿No es una buena noticia para el delito o para el crimen organizado en que la política en general todavía no sea capaz de sentarse en una mesa? Mire, Matías, los consensos nunca son unánimes. Ya. Y por lo tanto, yo lo que aspiro es que las fuerzas que creemos que acá hay que salir de la polarización y construir desde la cooperación, estemos sentados a la mesa. Perfecto. Yo al menos me siento parte de ese llamado. Y para eso vamos a trabajar. Pero lo que me gustó de ayer es que al fin nos sentamos a conversar con franqueza, con datos. ¿Se sintieron escuchados, Diego Chalper, de verdad? Porque hay algunos que dicen que es una puesta en escena. Bueno, hay gente que no fue por esa razón, por lo tanto prejuzgó. ¿Usted se sintió utilizado en algún momento? ¿Se sintió parte de una puesta en escena o se sintió escuchado a la par como actores políticos relevantes? No, yo quiero ser bien sincero. Aquí hubo un diálogo franco, directo, donde nos sentimos escuchados. Para mí es una alegría, y hablo a título personal, que algo que yo vengo diciendo hace rato, que es la necesidad de considerar la delincuencia como una verdadera pandemia y que por lo tanto emplear estrategias como las que empleamos en el COVID, que es por ejemplo tener un comité asesor que valide las decisiones. Porque es importante, porque cuando la ciudadanía desconfía, tú necesitas expertos que te hagan de segunda opinión para ir ganando credibilidad. Y eso que el presidente lo haya hecho propio ayer y hoy día ya esté destinando esfuerzo en configurarlo, a mí me parece un gesto que va en la dirección de decir se escuchó y se actuó. Eso es interesante. A lo mejor no todos recuerdan. Para el COVID,
El gobierno era Sebastián Piñera, de derecha. Se formó este comité experto que interactuaba y a veces podía incluso... Claro, a veces no estaba de acuerdo, era un poco, como lo creen, creo, a ver, no sé cómo se puede decir, pero era un refugio de los técnicos más allá de lo político. Tanto así, déjeme decirle a la gente que no se acuerda, que en ese comité técnico estaba la actual ministra de Salud, la ministra Aguilera, como técnica que cooperaba. Entonces había un cierto accountability a las autoridades que en ese momento estaban tomando las decisiones. Si eso lo llevamos ahora, ¿el presidente le parece que ese modelo puede operar en delincuencia o en seguridad? O sea, no solo dijo que puede operar, lo dijo ayer y a mí me consta que ya está pidiendo opiniones para configurarlo. O sea, por lo tanto, él estima que es una buena cosa que las decisiones que toman la subsecretaría del Interior, la ministra del Interior, e incluso las posturas que podamos plantear desde la oposición, encuentren ahí un análisis técnico de más nivel posible, de mayor nivel posible, porque eso al final beneficia la credibilidad, la profundidad. Sí. Mira, Matías, aquí seamos francos, son fenómenos que son extremadamente complejos. Muchos de ellos nuevos para Chile, acrecentados que se han venido en corto tiempo porque la migración ilegal en Chile ha sido explosiva. Por lo tanto, el que crea tener todas las soluciones peca de soberbia. Aquí lo que necesitamos es mirar las distintas alternativas, someterlas a un análisis riguroso y tomar decisiones complejas. Y para eso usted requiere versatilidad, pragmatismo y mucho apoyo político. Si es un comité meramente técnico de respaldo, apoyo, que si se quiere un poco consultivo, no tiene la posibilidad de tomar decisiones, ¿pudiera estar integrado por gente que tenga sensibilidad de oposición? Y voy a ir un poco más allá. ¿Podría eventualmente estar integrado por extranjeros? Mire, si me pide la opinión a mí, si a mí dependiera, yo haría uno nacional y otro extranjero. Mira lo que voy a decir. Y uno nacional donde ojalá estén representados todos los sectores políticos, pero que lo principal no sea su filiación, sino que sea su profundidad y su experticia. Yo por lo menos estoy, y tengo que sincerárselo a la audiencia, a mí se me han pedido nombres y estoy buscando nombres que escapen a los tradicionales, ¿no? Porque creo que acá lo que necesitamos es salir de las fórmulas ya exploradas. Y en el caso internacional, yo se lo planteé al presidente, me parece interesante que explore también un contrapunto. Acuérdese que muchas veces el ministro Mañalich o el ministro París daban una vocería y a continuación salía la del Consejo Social COVID a contradecir. Y eso, claro, es incómodo para cualquier gobierno. Sí. Pero yo puedo dar fe que los ministros de la época agradecían incluso eso, porque eso te ayudaba a ganar más credibilidad, Matías, y más adhesión por parte de la ciudadanía a las medidas difíciles. Sí, ¿y qué le pareció al presidente cuando usted le planteó tener un comité de expertos extranjeros apoyando esto? Dada que hay países que esta película ya están como en la tercera temporada. Nosotros estamos iniciándonos a lo mejor en la primera. No, yo en lo que respecta a un comité experto nacional, él ya está actuando y me imagino que el otro lo estará meditando. Quizás no formar un comité, tener asesores unipersonales, pero él tiene muy claro que este es un tema que requiere escuchar expertos nacionales y extranjeros, y de hecho el ministro Monsalve incluso sinceró ahí que había escuchado, el subsecretario Monsalve sinceró que él mantiene conversación con autoridades extranjeras porque son fenómenos transnacionales. Sí. Piensa usted la persecución al crimen organizado, la persecución a las economías criminales, esas son cosas que hace bastante rato trascienden nuestras fronteras y requieren cooperación internacional. Escuché, porque no hay grabaciones, escuché a otro de los... sí, porque dejamos los teléfonos afuera. Esa es una cuestión que favoreció mucho la conversación. Corresponde, bueno, porque recordemos que hubo un diputado que grabó de manera subrepticia, en fin, aquí y allá. Pero hay muchos asistentes que van contando versiones. Y algunas de las versiones decían que los dos grandes temas, o uno de los dos grandes temas tratados fue migración. Y leía esta mañana que hay indicios, o sea, más bien evidencia más que indicios, de que la ola migratoria de Venezuela por ahora a Colombia y a Brasil ya empezó a crecer de manera notoria y notable. ¿Y cuánto falta para que eso reverbere en el resto de Latinoamérica y en Chile? Bueno, es probablemente, insisto, una cosa de tiempo. ¿Este asunto se tocó y qué soluciones o cómo se está adelantando el gobierno a ese escenario? Mire, se dieron datos preliminares, por lo tanto yo no me siento en la autorización de contarlo. Lo que sí le puedo contar es que como cosa inédita, la migración venezolana hoy día duplica o triplica a la de las otras nacionalidades, lo cual es un fenómeno extremadamente nuevo para Chile.
Y eso obviamente acompañado de que lamentablemente, y en esto quiero ser bien justo, porque muchas veces esto tiende a la estigmatización, que a mí no me parece, pero es un hecho de la causa que lamentablemente muchos de los crímenes que se han cometido, especialmente los violentos, están asociados a los fenómenos migratorios del último tiempo. ¿Qué se pretende hacer? Hay varias agendas. Agenda de control de fronteras, donde no voy a ser yo el que haga los anuncios, pero se están haciendo algunas estrategias específicas que me imagino pronto van a anunciar. Después hay proyectos de ley específicamente dedicados a esto que quedamos de analizarlos para incorporarlos al Fast Track. Yo le confieso, Matías, que para mí es una sorpresa. Déjeme ver cuáles eran, porque los anoté, pero eran proyectos de ley que venían de la Subsecretaría del Interior, que me cuesta explicarme por qué ya no están contenidos en el Fast Track, porque debieran estarlo. Y por lo tanto me parece que eso hay que corregirlo lo antes posible. Acá lo tengo. Hay un misceláneo de migración que lo que hace es, por ejemplo, generar normas específicas para terminar con el tráfico de personas. Hay una para fortalecer la capacidad de las expulsiones, especialmente para facilitar la capacidad que tiene el ministro del subsecretario del Interior de decretar expulsiones sin necesidad de procedimiento administrativo. Hay otro que busca reponer la expulsión administrativa como pena sustitutiva de la infracción de la ley 20.000. O sea, todos proyectos de ley que no están en el Fast Track y que tienen que estar en el Fast Track. ¿Ve que vale la pena notar? Sí. Y lo último interesante que yo creo que vale la pena reflexionar mucho es una propuesta que hay de establecer la expulsión inmediata como también sistemas de incentivo para la salida voluntaria como penas alternativas para aquellas personas que cometen delitos. O sea, en el fondo, un gobierno que, me parece a mí, ha ido haciendo de la expulsión administrativa, de la reconducción, un tema. Y lo último, Matías, el tema Bolivia, que usted lo ha tratado varias veces ahí en su programa, y es un tema súper complejo porque Bolivia se permite decretar dentro de su legislación interna de que él es un país de tránsito. Y obviamente eso requiere diplomacia parlamentaria para hacerle ver a los bolivianos de que ellos, su normativa interna impacta a los otros países. Imagínense Chile se decretara país de no tránsito. Entonces, ahí tú te das cuenta que ese tipo de cosas exceden al gobierno y requieren una activa participación parlamentaria, y eso es lo que creemos que va a empezar a pasar. Y en la práctica tanta expulsión, bueno, entiendo que se habló de los 30.000 personas que tienen orden de expulsión y que no son habidos. Me gustaría también que dijo el presidente al respecto, pero sobre las expulsiones rápidas, expresas, con facultades expresas para las autoridades, si es que no los reciben en el país de origen, ¿de qué sirve? Sí, lo que pasa es que ahí, Matías, bueno, una de las cosas que dijo y nobleza obliga el diputado Leiva, que creo que tuvo ahí un buen planteamiento, es decir, mire, dejémonos de hablar de 30.000 expulsiones y reconozcamos de una vez que eso de un día a otro no va a acontecer. Focalicémonos en aquellos que son los más peligrosos, y aquellos más peligrosos tenemos que aplicar medidas como expulsarlos a países fronterizos y velar porque ese traspaso se haga territorialmente. Expulsiones por tierra, que no es el mejor de los mundos, pero obviamente quizás va a ser un camino, pero sí, ya va a hablar derechamente, si Venezuela no quiere recibir, producto del conflicto diplomático con el que estamos, aviones desde Chile, entonces vamos a tener que explorar otras alternativas. ¿Cuáles? Y lo dejo hasta ahí porque eso efectivamente ya tiene que ver con cuestiones más delicadas que creo que no es el caso, pero que se entienda por parte de la ciudadanía de que no estamos sentados mirando como Venezuela nos dice que no vamos a recibir a las personas. Hay otros mecanismos que requieren interacción con otros países terceros, pero que se van a explorar porque obviamente no se puede... La única que no se me ocurre es llegar a un acuerdo con un país limítrofe de Venezuela, dejarlos ahí con acuerdo de ese país limítrofe y que ese país sí los empuje, por así decirlo, a la frontera y queden los venezolanos dentro de Venezuela, ¿no? Eso es la única que se me ocurre, ¿o hay otras? Bueno, ahí usted, Matías, podría hacer una contribución, ven el comité asesor, ¿se fija? Sí, le iría a rever al comité asesor conmigo. Oiga, cuente... No, pero lo que le quiero decir es que no quiero entrar en detalles porque eso sí son cosas que afectan las relaciones diplomáticas con terceros países. Sí. El propio senador Insulza, que es senador por la zona, ha planteado este tema que suena muy feo, o sea, políticamente muy impresentable, pero puede ser muy práctico, que es esto de los campamentos. En Europa se usa mucho para los refugiados, porque la verdad es que cuando pasan la línea, están en territorio chileno, está el enrolamiento y terminan entrando igual, y los que no queremos que entren, que son los delincuentes, se las arreglan para conectarse con las mafias y están trabajando en Chile. ¿Hay posibilidad para desincentivar de que quien va a entrar por tierra decirle, ok, puede que usted lo dejen pasar del país vecino, pero de aquí no va a pasar de nuestro campamento, resguardando todos los derechos humanos, la infancia y todo lo que obviamente nadie pone en duda que es muy relevante? ¿Está la posibilidad? ¿Se habló de este campamento? Mire, lo primero que se habló es que hay que desincentivar la migración ilegal a Chile. Eso requiere tener una conversación franca con Bolivia, que en su frontera, que no es con Chile,
básicamente deja pasar con total libertad a la gente porque dice que es país de tránsito y termina en Chile. Hay que estudiar cuánto de las estrategias de empadronamiento el gobierno están generando un efecto llamado, y eso el gobierno quedó de estudiarlo. Y esto que usted acaba de mencionar, yo le mentiría a la audiencia si le dijera que no se planteó, porque sí se planteó por algunos parlamentarios y el gobierno quedó de estudiarlo. ¿Y a usted qué le parece? No tengo opinión formada, así que pedí algunas opiniones de gente que me parece interesante. A ver, lo que a mí me preocupa, va a serle franco, Matías, es que eso se transforme en una cosa que, siendo en el diseño transitoria, termine como una cosa permanente. Y eso es lo que a mí creo que hay que ser súper cuidadoso. Entonces, ese podría, por decirles, el pequeño matiz que podría yo tener. En principio me parece razonable, pero miremoslo bien para que no termine siendo la excusa para transformar eso en una cosa permanente. Ya, una cosa... Es el gran tema de la migración y todos sus matices que se habló, y entiendo que de cárceles también se habló fundamentalmente. Sí. ¿Nos puede dar los titulares porque nos queda un minutito y no queremos molestarlo más? Sí, a ver, así en resumen, yo quiero decirles que lo que nos planteó ayer el ministro Cordero a mí me dejó sin dormir, porque el peor escenario de principios del 2026 está empezando a verificarse el día de hoy. Esa es la verdad. O sea, tenemos una sobrepoblación penal absolutamente desbordada, y por lo tanto lo que requiere el país es asumir que lo que está haciendo el ministro Cordero al denunciar esa situación es un problema de Estado, y por lo tanto nosotros tenemos que asumir que hay que construir muchos penales. A nadie le gusta recibir un penal en su barrio. De hecho, los principales detractores suelen ser las autoridades locales de esa zona y también las autoridades parlamentarias de esa zona. Pero aquí, si no tomamos un acuerdo en donde todos seamos capaces de apretar un poco los dientes y decir, mire, aquí hay que construir tantas cárceles, que creo que el ministro Cordero habló de 11, Matías, y esas tienen que hacerse en tiempo realmente récord. Hay que asumir que las concesiones son parte de la ecuación, y por lo tanto si a alguien a la izquierda le molesta las concesiones va a tener que darle una vuelta. O sea, si no hacemos una cosa realmente de shock, estamos en presencia de una cosa realmente peligrosa para Chile. Dos cosas, las concesiones carcelarias entiendo que partieron con el presidente Lagos. No sé si partieron, por lo menos se hicieron muchas con el presidente Lagos, o sea que la izquierda no tendría por qué tener algún complejo. Pero ojalá, Matías, la única convivencia fuera con la izquierda del lago. No sé, eso se lo dejo a usted con sus discusiones parlamentarias. Yo estoy constatando un hecho histórico. Y lo segundo, ¿dieron fechas para construcciones de cárceles o estamos hablando para 4, 3, 5 años más? No. A ver, lo que se está planteando, y el ministro Cordero creo que lo ha dicho públicamente, es un proyecto de ley que lo que busca es generar una exención de trámites que se exigen para los proyectos de inversión en Chile, o inversión pública, por supuesto, de manera tal de que esto esté vigente lo antes posible. Cuando digo lo antes posible, yo al menos, si le entendí bien al ministro Cordero, es que ya en el próximo año, o sea, el 2025 y 2026, ya contemos con las cárceles montadas, funcionando. En algunos casos extensiones de ciertos penales, en algunos casos construcción de nuevos penales. Pero yo en eso quiero ser súper sincero con la audiencia. Creo que el trabajo que está haciendo el ministro Cordero es realmente muy importante, y yo al menos lo voy a apoyar con toda decisión. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que descanse. Gracias, Matías. Que tenga buenas noches. Gracias a usted. Chao. Buenas noches.